Publimagnet presenta. El Museo Británico es el museo público más antiguo de la historia y una de las instituciones culturales más poderosas del planeta. Cuenta con una colección de más de 8 millones de piezas provenientes de cada rincón de nuestro planeta. Se consagra a la historia de la especie humana y está constantemente envuelto en escándalos de extractivismo e imperialismo, al grado de que muchos conocen de él, principalmente por los memes. Y es que a nada temen más las culturas colonizadas que al Museo Británico. Esta obra es la cúspide de mi civilización. ¡Matanga! Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? ¿El Museo Británico es un centro maravilloso para la difusión y enseñanza de la historia humana, o solo un agente imperialista de apropiación cultural? Bueno, como ya se lo deben estar imaginando, este asunto es terriblemente complejo, así que hoy les voy a contar la historia del Museo Británico. Un museo es una institución dedicada a la investigación, preservación y exhibición de objetos de valor artístico, científico y cultural, pero como tal es una idea bastante moderna, de hace unos 300 años y producto del pensamiento ilustrado. Para más información sobre la ilustración y la modernidad, les recuerdo que tenemos otros videos en el canal, que les voy a poner en las etiquetas acá arriba por si quieren consultarlos. Antes del museo, por lo menos en Europa, desde el Renacimiento, existían coleccionistas privados que obtenían objetos históricos y naturales o antropológicos y que los exhibían en sus círculos sociales. Eran los llamados gabinetes de curiosidades. La posibilidad de juntar objetos únicos o extravagantes era una señal de riqueza y poder, por lo que no es extraño que el fundador del Museo Británico perteneciera a estos círculos de ricos entusiastas de la historia, las ciencias naturales y lo extraordinario. Me refiero a Sir Hans Sloane. Sloane era uno de los médicos británicos más afamados del siglo XVIII. Nacido en Irlanda, construyó su prestigio y fortuna impulsando tratamientos revolucionarios, como la inoculación contra la viruela y el uso de la quinina contra la malaria. Era un hombre ilustrado con interés en la ciencia y la cultura y, por supuesto, el coleccionismo. En 1687 fue comisionado a Jamaica, donde se dedicó a crear una enciclopedia de la isla y una impresionante colección con animales, plantas y curiosidades locales. Sin embargo, su carrera como estudioso y coleccionista comenzó realmente cuando se casó con Elizabeth Langley Rose, una poderosa heredera de plantaciones azucareras en Jamaica. Estamos hablando de la gente más obscenamente rica de la época. Por supuesto, estas plantaciones operaban mediante la mano de obra esclava que los ingleses llevaban desde el África a sus colonias, por lo que podemos decir que desde sus inicios el Museo Británico se cimentó en el sistema imperial británico. Culpa al juego, no al jugador, baby. Respaldado por los millones de su esposa, Sloane se dedicó enteramente a sus estudios científicos y a coleccionar toda clase de artefactos y documentos, ya fuera comprándolos a otros aficionados o enviando agentes a las colonias para adquirirlos o contrabandearlos. Sloane creó toda una red de intercambios de objetos y especímenes científicos y logró convertirse en el presidente del Colegio de Médicos, sucesor del mismísimo Isaac Newton. Al final de su vida, su colección ascendía a más de 40,000 libros, 7,000 manuscritos, 300 especímenes de plantas, miles de monedas y dibujos, así como animales y antigüedades de todo el planeta. Básicamente es como el otaku que tiene la colección completa de todas las monas chinas. ¡Usted es mi héroe! Como hombre de la ilustración, Sloane tenía la intención de hacer de la razón y la ciencia un motor para la sociedad, y como tal, debía ser accesible para todos. Así que en su testamento indicó que cedería al gobierno británico toda su colección con dos condiciones: que las piezas estuvieran disponibles para su apreciación y estudio a cualquier público y de manera gratuita, y que se pagara un monto monetario como compensación a sus herederos. Podemos cuestionar la nobleza de Sloane, pues si tanto quería que todo fuera libre y gratis, pues bien podría haberlo hecho en vida y no pedir dinero a cambio. Pero bueno, supongo que algo es algo. El gobierno aceptó, y con ello comenzó el proyecto del Museo Británico.
En 1753, el Parlamento pasó una ley en la que se adquiría, además de la colección de Sloan, la colección Herleian de manuscritos del siglo VIII y la biblioteca de Sir Robert Cotton, poseedora del mayor número de textos británicos del mundo. El objetivo era acomodar todas las piezas en un espacio dedicado al estudio y la preservación, pero sobre todo de acceso público, un símbolo del espíritu ilustrado y del poder cultural británico. Sobre todo, eso último. La colección por separado ocupaba varias casas y mansiones, así que para reunirla se necesitaba encontrarle un nuevo hogar. En 1755, el Parlamento adquirió la Casa Montagu, una enorme mansión en el corazón de Londres que remodelaron para servir como la sede del Museo Británico, mismo que abrió sus puertas en 1759. En un principio, el museo tenía 3 secciones: una biblioteca con acceso a todos los libros y manuscritos, una dedicada a los especímenes de las ciencias naturales y una última sobre la historia de la humanidad, con antigüedades, reliquias y artefactos. El museo fue un éxito instantáneo. A la gente normal le permitió acercarse a la historia a través de objetos que de otra manera nunca hubiera conocido. Y al Imperio Británico le dio un valor humanístico que supieron aprovechar para su hegemonía cultural. Incrementar el prestigio y número de objetos del Museo Británico se convirtió en algo así como un deber nacional y también una competencia entre los nobles ingleses, quienes, para enaltecer sus nombres e imagen de hombres de ciencia, se dedicaron a donar sus colecciones privadas al museo. Y vaya que le echaron ganas. Por ejemplo, en 1772, Sir William Hamilton donó una colección de cientos de vasijas de la Grecia clásica, y en 1800, Clayton Murdown Cracherode legó miles de monedas romanas y muestras geológicas con valores de miles de libras. Pero sin duda, la mayor adquisición del Museo Británico en sus primeras décadas fue la apropiación de la piedra Rosetta en 1802. Y también tenemos un video completo dedicado a la piedra Rosetta. La piedra Rosetta es un artefacto que contiene un mismo texto en 3 idiomas diferentes, incluido el egipcio. Se trató de la llave para descifrar la lectura de los jeroglíficos y probablemente el mayor descubrimiento arqueológico del siglo XIX. Fue encontrada por las tropas napoleónicas durante la invasión de Egipto y tras la derrota francesa pasó a manos de los ingleses. Y si se lo estaban preguntando, no, nadie le pidió su opinión a los egipcios. ¡Matanga! ¡Matanga! Oigan, Vasijas griegas, monedas romanas, una reliquia egipcia. Creo que con esto pueden notar el patrón. El Museo Británico tuvo desde el principio una tendencia universalista, es decir, la de reunir en un solo sitio la manifestación de todas las culturas del planeta. Sin embargo, bajo esta bella premisa, hay muchos problemas geopolíticos. Primero, que todo se reuniera y exhibiera desde Inglaterra mostraba una tendencia organizadora del mundo. Y segundo, y más importante, ¿cómo era posible obtener los tesoros más preciados de otras culturas y naciones y llevarlos a Gran Bretaña para que solo los británicos las aprovecharan? La respuesta es sencilla. ¡Imperialismo! Sí, Inglaterra ejerció un extractivismo imperial para hacerse de los objetos valiosos de otras regiones, ya fuera como botín de guerra, compras coercitivas, engaños o robo descarado. Probablemente el caso más famoso sea el de las estatuas de mármol del Partenón griego, llevadas a Inglaterra por el conde de Elgin y embajador del Imperio Otomano, Tomás Bruce. Según el conde, contó con autorización plena del sultán para llevarse las piezas, aunque hasta el día de hoy no se ha hallado ningún documento que lo pruebe. Actualmente, el gobierno griego aún pide su restitución, pero los ingleses replican: Es que nosotros los vamos a cuidar mejor. Y esa es una constante, pero volveré a eso más adelante. Cada adquisición de esta categoría incrementaba el prestigio y visibilidad del Museo Británico, tanto que el edificio fue ampliado para contener las nuevas colecciones y espacios de trabajo. En 1857 se inauguró el famoso cuarto de lectura de diseño circular, donde personajes como Karl Marx, Bram Stoker o Arthur Conan Doyle realizaron sus más grandes obras. Y uno de los primeros sitios públicos en Londres en tener luz eléctrica,
por si les sirve el dato. A finales del siglo XIX, el Museo Británico empezó a financiar expediciones arqueológicas en todo el mundo, con lo que incrementó su número de tesoros, desde momias egipcias, esculturas babilónicas y platería renacentista, hasta el monumento de las Nereidas, una tumba completa de la antigua Licia. Que por cierto, hasta el día de hoy nadie sabe bien cómo es que se la llevaron completa y sin permiso. Las cosas que uno se encuentra tiradas por ahí. Las secciones de arqueología y ciencias naturales crecieron tanto que en 1881 se fundó el Museo de Historia Natural Británico, para dedicarlo exclusivamente a los materiales geológicos y naturales en posesión británica. Durante el siglo XX se agregaron al museo muchas piezas de arte europeas provenientes de los saqueos de las guerras mundiales, y para abrir más espacio, en 1975, todo el material textual e impreso fue trasladado a la recién fundada Biblioteca Británica. Sin duda, el Museo Británico es uno de los museos más prestigiosos del planeta, pero después de la descolonización del mundo tras la Segunda Guerra Mundial, también se convirtió en uno de los museos más cuestionados. Como ya vimos, la adquisición de muchas de las piezas del museo son por lo menos sospechosas o poco justas, lo que ha llevado a gobiernos de todo el mundo a reclamar la devolución de objetos tan importantes como las esculturas del Partenón y la Piedra Rosetta. Y aunque el Museo Británico reconoce actualmente el papel del imperialismo en su historia y constitución, se ha negado a restituir la mayoría de las piezas, argumentando que su adquisición correspondía a un contexto histórico específico y que en el Museo Británico se da un tratamiento de conservación y exhibición público y global que no podrían tener en sus regiones de origen. Ustedes son muy bárbaros y no saben cuidar sus cosas, así que mejor que se queden aquí, donde las guardamos con esmero y amor. O sea que el paternalismo imperial sigue vigente. Aunque para ser justos, la presión internacional y las historias de guerra, abuso y explotación en algunos objetos han conseguido que el Museo Británico los restituya, como fue el caso de las cenizas de aborígenes australianos o varias esculturas de bronce del reino africano de Benín. Lo que nos deja, como de costumbre, en un punto intermedio y amargo. El Museo Británico es uno de los recintos de preservación de la cultura humana más valiosos que hay. Su carácter público, además, lo convierte en una puerta de acceso para cualquiera que, claro, pueda llegar a Inglaterra. Sin embargo, no podemos obviar que la construcción de su colección nace de una operación colonialista de abuso y saqueo, y que si bien era parte de su contexto, no justifica la persistencia de una actitud imperial, donde es Gran Bretaña quien se beneficia política y culturalmente del museo a través de objetos que se rehúsa a restituir, perpetuando así un sistema proteccionista que niega o subestima la capacidad de las naciones coloniales de preservar su propia cultura. Aún así, las polémicas son cada vez más vocales y la presión internacional no descarta un cambio en el futuro, pero para ello habrá que esperar. ¿Qué les pareció esta historia? ¿Ustedes piensan que el Museo Británico es una maravilla o un grave problema? Cuéntenos en los comentarios. Y si les gustó el video y aprendieron algo nuevo, recuerden que pueden apoyarnos suscribiéndose al canal, uniéndose al sistema de membresías, al Patreon o dejándonos un super gracias. Todo esto nos ayuda a continuar con Bully Magnets. Espero el Museo Británico no visite sus reliquias ancestrales. Yo soy Andrés Alba y nos vemos para la próxima.